Vamos a estar hablando de cómo sacar nuestra constancia de situación fiscal, la reciente, la actualizada que a nosotros nos piden en la empresa. Nos aparece la opción de generación de contraseña. Esto aplica para las personas que no tienen contraseña. La renovación de firma. Si en caso de que tu firma ya caducó, aquí lo podemos renovar sin ir nosotros al SAT a hacer este trámite en físico, ya que se puede hacer directamente en línea. Vamos a palomear esa opción. Vamos a seleccionarlo y como ven aquí los pasos nos pide nuestra credencial, nuestra INE que esté vigente. Vamos a darle en continuar y aquí están los términos y condiciones. Hay que leerlo por si ustedes acaso requieren más información. La veracidad, la política de privacidad intelectual. Nos va a pedir nuestro RFC con homoclave, nuestro correo electrónico personal. Este correo es necesario que esté activo, que pueda recibir correo electrónico, ya que aquí les va a llegar la actualización, si fue aprobado o no. Vamos a escribir el CAPTCHA como nos aparece en la imagen. Es que hay que escribirlo correctamente, porque de lo contrario va a salir error en el sistema, como ustedes están viendo. Y así otra vez volvemos a intentar. Ahí nosotros podemos hacer zoom a la imagen para nosotros realizar, ver bien las letras y así poner el CAPTCHA correctamente. Si ustedes desean hacer el CAPTCHA más fácil, vamos a darle clic en la opción del cuadrito donde están las flechitas, para recibir el código que nos ha llegado a nuestro correo electrónico, la cual nosotros ingresamos. Al principio, hay que anotarlo correctamente bien ese código, ya sean letras mayúscula o letras minúscula. Recuerda que, en caso de elegir las credenciales en cédula profesional, esta debe ir por ambos lados. En cambio, el pasaporte es válido por un lado nomás. En la carátula de la fotografía vamos a seleccionar el documento para nosotros, identificarnos. Yo voy a estar usando la INE para identificarme. Ya depende de ustedes cuál quieren usar, si la INE, la cédula profesional o el pasaporte. Ya depende de cada uno de vosotros. Vamos a darle en siguiente. Ahora nos pide que verifiquemos nuestra identidad. Para validar tu identidad, es necesario grabar un video enfocando el rostro. Asimismo, durante la grabación del video, debes mencionar la siguiente frase, la cual nosotros debemos grabar de memoria para, si ustedes desean una frase más corta, le podemos dar en la opción donde dice obtener otra frase. Y aquí ustedes pueden ir checando cuál elegir, la que se les quede más bien grabado, para que no tituben y salgan las cosas bien hechas. Yo estaré seleccionando esta frase. Vamos a dar permiso a la cámara y aquí, como ustedes están viendo, vamos a decir la frase: yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Le pausamos la grabación y escuchemos que se vea clara la voz. Si todo está correcto, vamos a darle en continuar y viene el punto que manifestamos que somos una persona real, mayor de edad. Vamos a dar en la opción de firmar solicitud. Aquí la firma es lo más parecido a nuestra INE o nuestra credencial, lo más parecido que sea posible, para que no nos la rechacen. La solicitud. Después de haber firmado la solicitud, le vamos a dar en aceptar. Como ven, la solicitud fue registrada con éxito. La información de su trámite fue enviada. Los medios de contacto registrados. El SAT realizará la revisión correspondiente en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a esta fecha. Recibirá la respuesta correspondiente. Y les quiero decir que se tardan más o menos 3 días. No tanto son 5 días, pero a veces sí suelen tardar 5 días en venir la respuesta. Si nuestra solicitud fue aprobada o fue rechazada, se les dirá el motivo el cual fue rechazada esa solicitud. Por eso es muy importante que la credencial sea visible, que la firma se vea lo más parecido a tu INE. Cuando les llegue la información, les va a llegar el correo electrónico que ustedes registraron con la constancia, el archivo adjunto en el correo, para que ustedes descarguen la constancia de situación fiscal y lo impriman directamente. Cualquier duda, ya saben, déjenmelo en los comentarios. Si requieren atención personalizada, envíenme un Telegram o en mi página de Facebook para que yo les pueda ayudar en el proceso o trámite que vosotros estemos realizando. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video.